Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, pues esta es tu hora. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar en su programa Alzando la Voz por la evangelización. Pues mis hermanos, los invitamos para que se queden con nosotros, para que sean parte de esta programación y de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Un saludo, mis hermanos, hasta donde llegue nuestra señal a través de tjcatólico.com. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California. Y pues queremos invitarlos para que sean parte, hermanos, de este proyecto, para que sean parte de este programa. Mi nombre es Alejandro Domínguez, soy miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía, pues de la cual, hermanos, pues les enviamos un cordial saludo. Vamos a iniciar con este tema, hermanos, con un saludo que San Pablo hace a los Gálatas en su carta a los Gálatas y dice: reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios, nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues mis hermanos, con este saludo damos paso a nuestro tema. Pues les recordamos que estamos hablando de la historia de la salvación. Recuerden que en los otros programas anteriores pues hemos venido hablando acerca de cómo Dios ha escrito este proyecto, hermanos, esta historia a través de los tiempos, y siempre ha utilizado a alguien, hermanos, a una persona que Él destina, ¿verdad?, para que sea ese instrumento de salvación. Les recordábamos en el tema anterior que nosotros, mis hermanos, nosotros podemos ser también parte de esa historia. Recuerden que esta historia aún no termina, mis hermanos. La historia de la salvación, pues todavía le falta mucho, ¿no? Todavía falta escribir parte de la historia y nosotros podemos ser parte, hermanos, de esa gran historia que aún no culmina. Vamos a estar hablando precisamente de Moisés, cómo el Señor, ¿verdad?, utiliza a Moisés para liberar a su pueblo. En el tema anterior ya vimos cómo Moisés, ¿verdad?, ya se hace presente de una manera que el Señor ha estado vinculándolo a la historia de Egipto en cuanto a cómo nace, a cómo es criado, ¿verdad?, de forma tal que él
ya conoce, ¿verdad? Todo lo que es, pues ahora sí que los manejos, cómo se maneja el pueblo de Egipto. Y Dios lo va a moldear todavía más para que sea un verdadero líder, un verdadero libertador. La historia de Moisés, mis hermanos, es una de las más famosas de la Biblia. Recuerden que Moisés era el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que a veces las diversas interpretaciones que nosotros le damos a la escritura, pues va a ser, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, cuando Dios se entrega al hombre, no pierde, hermanos, no pierde esa trascendencia que Él tiene. Cuando nuestro Señor le habla a Moisés, ¿verdad?, para darle la misión, de todos modos Él sigue siendo ese Señor, ese ser omnipotente. No por darse a conocer el hombre lo puede abarcar, ¿verdad? Dios siempre permanecerá en una atmósfera de misterio que nunca el ojo humano podrá ver, ni tampoco ser descubierto por el corazón del hombre. Dios, mis hermanos, Dios trasciende al hombre infinitamente. Aunque Dios se revele, nuestro entendimiento será siempre incapaz de abarcarlo. Entonces, mis hermanos, aunque Dios le habla a Moisés a través de la zarza, de todos modos no es visto, ¿verdad?, por los ojos de Moisés. Simplemente es la voz el que le está dando esa orden, ¿verdad?, para que sea Él el libertador de nuestro Señor. Entonces, hermanos, Moisés era el hombre que tuvo un encuentro con Dios en el monte de Sinaí y recibió los 10 mandamientos. Moisés era el hombre que Dios usó para guiar a su pueblo por el desierto de la tierra prometida. Entonces, hermanos, cuando Dios necesita que se haga algo, fíjense, cuando Dios necesita que llevar a cabo, ¿verdad?, algún acontecimiento, algo que Él quiere que se realice, frecuentemente emplea al hombre, frecuentemente mueve, ¿verdad?, a alguna persona para hacerlo. Entonces, si Dios necesita hacer algo hoy día, quizás esa seamos nosotros, mis hermanos. Nosotros podemos ser esas personas, ¿verdad?, que el Señor quiere mover hoy para algo en especial, para alguna tarea, ¿verdad? No sabemos, mis hermanos. Nosotros somos instrumentos únicamente y nuestro Señor, Él nos va a de alguna manera a llamar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él siempre está llamando a nuestra puerta, que Él siempre está ahí, ¿verdad? Nosotros muchas veces no entendemos ese mensaje y no le abrimos, ¿verdad?, la puerta a nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, fíjense, para realizar su obra salvífica, Dios necesita del instrumento humano. Fíjense, Dios siempre va a requerir, ¿verdad?, o va a necesitar que alguien de nosotros lleve a cabo esa misión. Nosotros somos, hermanos, como un vaso de barro que tiene ese gran tesoro, ¿no?, que va a llevar ese gran tesoro. Y para ello encomienda y comparte esta misión. En este caso, mis hermanos, pues la misión, ¿verdad?, que le encomienda a Moisés, pues es esa, ¿no?, la de liberar al pueblo de Israel. Pero, hermanos, vemos que normalmente, aunque seamos el elegido, aunque el Señor nos esté llamando, pues siempre vamos a ponerle peros, ¿verdad? Siempre vamos a tener alguna objeción. Y Moisés, pues no fue la excepción, ¿no? Moisés también le puso esos peros al Señor y le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, verdad, para ir delante de Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Fue la primera objeción que pone Moisés. Pero el Señor tiene, ¿verdad?, siempre esa, pues no sé cómo llamarle, pero Él ya tiene los ojos puestos y no nos va a dejar, ¿verdad? No va a permitir que nos vayamos, ¿verdad?, o que no hagamos ese trabajo. En este caso el Señor le dice: yo estaré contigo. En Éxodo 3:12 le dice: yo estaré contigo. Entonces no tengas miedo, ¿verdad? Entonces puedes hacer esta misión, puedes hacer este trabajo. Y entonces te vamos a formar, te vamos a llevar con alguien, ¿verdad?, que te prepare para que puedas realizar esta misión.
Si recuerdan, hermanos, en el caso de Pablo cuando es derribado del caballo, cuando se queda ciego, lo llevan a una casa ahí en Jerusalén y le ponen a unos maestros, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esto, que también lo vamos a ver más adelante y vamos a ver completamente la historia de Pablo. Entonces, de la misma forma, mis hermanos, nosotros que podemos ser esos instrumentos, igual nos van a guiar, ¿verdad? Nos van a estar preparando para poder llevar a cabo esa misión. Y es que, mis hermanos, ciertamente, en el caso de Moisés, pues que ya había hecho un asesinato, ya era un asesino, ¿verdad? Por decirlo así, era un asesino fugitivo. Pero a Dios no le importa, mis hermanos. Él ya tiene puesto los ojos en nosotros y no le importa qué hayamos sido antes o qué hayamos hecho. Nuestra misión está de acuerdo al plan que ya tiene nuestro Señor. Dice que a Dios no le importa lo que es, sino lo que puede llegar a ser una persona, hermanos. Nosotros normalmente tenemos muchos pecados, ¿no? Somos gente que hemos estado siempre, los que no estamos con el Señor ahorita, hemos estado de alguna forma fuera, ¿verdad? Y pues no somos unas blancas palomitas, ¿no? Pero el Señor no se fija en eso, mis hermanos. El Señor no se fija en lo que fuimos o en lo que somos, ¿verdad? Sino en lo que podemos ser, dice la palabra del Señor. Porque mediante su gracia Él nos va a purificar, Él nos va a estar trabajando, ¿verdad? Para que podamos llevar a cabo esa misión en especial que Él necesita. Entonces, lo que somos o no somos no es una razón válida delante de Dios para colaborar con Él. Lo importante, mis hermanos, es que Dios está con nosotros y esto nos debe bastar, fíjense. Les digo esto, hermanos, porque muchos hermanos siempre tienen esa objeción, ¿verdad? De que no pueden hacer cosas, de que no están preparados. Cuando se les encomienda algún servicio, siempre salen con que no pueden porque no están preparados o porque no tienen tiempo. O sea, es una objeción tras otra, ¿no? Entonces, el Señor dice que debemos estar dispuestos simplemente, ¿verdad? Tenemos que estar en la disposición de querer hacerlo y eso nos debe de bastar porque Él va a estar presente. Dice su palabra, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Entonces, mis hermanos, esa es una parte que debemos tener presente, ¿verdad? Que Él siempre va a estar con nosotros y hay un dicho ahí pues que se dice, ¿verdad? En las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, mis hermanos, las objeciones siempre van a estar al día, ¿no? Porque normalmente somos humanos y al igual que Moisés, pues siempre vamos a estar poniendo peros y objeciones. Pero, como ya comentamos, el Señor que ya conoce, que ya nos conoce sobre todo, ¿verdad? Ya sabe cómo somos, ahora sí que de qué pata cogíamos, pues Él va a estar con nosotros para que podamos llevar a cabo esa misión que nos está encomendando, ese servicio, ¿verdad? Ese trabajo que es precisamente al servicio de nuestro Señor, al servicio de nuestra iglesia. Pues hermanos, vamos a ir ahorita a un corte, vamos a ir a unos comerciales, pero continuamos, así es que regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida.
Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno pro ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo en tu gran corazón. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de esta programación. Pues les recordamos, mis hermanos, que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, desde donde les enviamos un cordial saludo. Y los invitamos, hermanos, para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través del teléfono 664-622-8962. Si se encuentran en el otro lado, pues márquenos. En el otro lado, quiere decir Estados Unidos, márquenos al 866-228-4305 y por supuesto a través de tjcatólico.com, nuestra señal en internet. Pues mis hermanos, vamos a regresar a nuestro tema. Recuerden que estamos hablando precisamente de la historia de la salvación. Esa salvación, hermanos, que el Señor puso en marcha, ¿verdad? Ese plan de salvación para liberar al pueblo de Israel, pero no es exclusivo, mis hermanos, del pueblo de Israel, es toda la historia, desde Abraham hasta, vamos a pasar ya pasamos por Abraham, vamos a pasar por David, por Salomón, vamos a ir viendo cada uno de estos personajes que estuvieron presentes en la historia de la salvación, hasta llegar a Jesús, mis hermanos. Vamos a llegar a Jesús para ver, ¿verdad?, cómo se cumple esa promesa. Pero les decía, la historia aún no termina. Vamos a pasar todavía por San Pablo, por San Pedro. Vamos a ver cómo ellos también son parte importante de esta historia. Y vamos a llegar hasta nosotros, mis hermanos. Nosotros, que todavía estamos dentro, ¿verdad?, de esta historia. Y todavía falta mucho por escribirse. Les decía en el segmento anterior que estamos nosotros, pues podemos ser parte, ¿verdad?, de esta historia, podemos escribir todavía muchos libros, ¿verdad? Y si el Señor quiere, ¿verdad?, si el Señor nos designa, así como eligió a Moisés, así como eligió a Abraham, a José, a Isaac, igual nos puede elegir a nosotros para ser parte de este plan, mis hermanos, de este plan de salvación. Porque les decía que para que el Señor realice su obra,
para que el Señor pueda realizar su obra, pues siempre necesita del instrumento humano. Y entonces, mis hermanos, vemos cómo incluso, ¿verdad?, los grandes profetas, los grandes personajes que el Señor llama, pues siempre han tenido alguna objeción. Y nosotros también la tenemos, también nosotros ponemos, ¿verdad?, peros, porque no sabemos todavía que el Señor lo puede todo, ¿verdad? Entonces, si vemos que Moisés es un hombre exactamente igual a nosotros, mis hermanos, igual, ¿verdad?, con sus resistencias, con sus temores, y la historia dice que tal vez no haya nadie que haya presentado tantas objeciones como Moisés. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor le va derribando todas sus defensas, igual a nosotros, ¿verdad? Nos va moldeando, nos va dando a entender que nosotros somos ese instrumento y podemos con todo lo que Él nos da, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés se siente acorralado, mis hermanos, por Dios, porque le va rebatiendo, ¿verdad?, todas sus réplicas se las va tirando, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas las objeciones que pone José, que no son sino la tenue manifestación del único y verdadero pretexto que tenía, que era que no quería ir, ¿verdad? No quería hacer ese trabajo, mis hermanos. Igual nos pasa a nosotros, no queremos, ¿verdad? A veces cuando nos piden que hagamos un servicio, que hagamos un trabajo, y de plano ponemos todos los pretextos que se nos ocurren porque no queremos ir. Porque igual que Moisés, pues creemos que nosotros vamos a hacer ese servicio, ¿verdad?, que nosotros vamos a hacer ese trabajo. Y no es así, mis hermanos. El que hace todo es el Señor. Es que en el fondo tenemos miedo, mis hermanos. Entonces vemos que la decisión salvífica de Dios vence cualquier resistencia. Y ninguna de las falsas objeciones pues pueden detener ese plan que ya está hecho, hermano. Ese plan que ya está en marcha, ¿no?, como se dice. Entonces, y si no somos nosotros, va a ser otro. Entonces podemos ser nosotros esos libertadores, mis hermanos. Entonces vemos que pues Moisés se resistía principalmente por creer que él realizaría la salvación. Fíjense, pensaba que él iba a hacer ese trabajo, ¿no?, esa guerra. Y no es así, mis hermanos. No se daba cuenta de que era solo un instrumento del poder divino. Hermanos, cuando Dios encomienda una misión, como les comentaba hace un momento, cuando el Señor ya tiene el plan y nos encomienda una misión, fíjese, aparte de dar todo lo necesario para cumplirla, o sea que Él pone los medios, Él pone todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad?, para llevarla a cabo. Aparte quiere dejar en claro que aunque ha querido o necesita de nosotros, los hombres, Él nomás o nosotros únicamente somos su colaborador, mis hermanos. O sea, somos su chalán, como se dice, ¿verdad? Somos el ayudante. Él va a hacer todo el trabajo, Él va a poner todos los medios que estén a nuestro alcance, como decimos. Por eso les digo, nosotros a veces también por eso nos resistimos, ¿verdad? Por eso ponemos todos los peros, las trabas, porque creemos que somos nosotros los que vamos a hacer el trabajo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que solo somos un instrumento del poder divino, mis hermanos. Entonces, vamos a estar nosotros acostumbrándonos o viendo, ¿verdad?, que siempre va a haber pero, siempre va a haber algún hermano que nos va a decir que sí, pero no nos va a decir cuándo, ¿no? Pero debemos seguir nosotros trabajando o estar ahí, ¿verdad?, al pie del cañón, como se dice, para que ese servicio o esa encomienda se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros podemos pensar, ¿verdad? Podemos o vemos que igual en nuestra familia, en nuestra comunidad o donde nos desenvolvamos, pues siempre va a haber alguien que necesite esa liberación. Entonces, pues sabemos que Dios no quiere que ninguno de sus hijos, ninguno de nosotros perezca, ¿verdad? O se vaya con el pecado. Entonces, por eso, Dios va a trabajar por medio de nosotros. Fíjense, nosotros somos esos instrumentos para salvar a alguien de nuestra familia, a alguien de nuestros amigos,
alguien de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. Y por eso les decía que tenemos que estar alertas, tenemos que estar bien con los ojos abiertos para cuando el Señor nos llame, ¿no? Cuando el Señor toque a nuestra puerta y podamos saber quién es, ¿verdad? Podemos abrirle la puerta y darle paso a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos esa oportunidad, fíjense, ahora que estamos en el año de la fe, estamos en el año de la evangelización, pues es tiempo, hermanos, de que empecemos nosotros a ser esos Moisés, a ser esos libertadores, ¿verdad? De nuestra propia iglesia, de nuestra propia familia, como ya comentamos. Ser esos libertadores que el Señor quiere que seamos. Y ya no poner tantos peros como Moisés, ¿verdad? Ya no poner tantas objeciones, porque se nos va a pasar el tiempo o vamos a perder, vamos a perder esa gran oportunidad, hermanos, de ser esos libertadores que el Señor quiere. Y como les decía antes en el otro segmento, la historia de la salvación todavía no termina. La historia todavía le falta mucho que escribirse, hermanos. Todavía podemos ser nosotros esos personajes, ¿verdad?, incluidos en la historia, que lean nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, ¿cómo se dice? Y estar en el libro, ¿verdad? Estar ahí en el libro de la salvación, como Abraham, como Moisés, como José, incluso como el mismo Jesús, como San Pablo. Entonces, pues estamos a tiempo, hermanos. Si queremos ser parte importante de nuestra propia historia, pues todavía hay mucho que escribir, todavía hay muchas páginas en blanco y pues tenemos esa gran oportunidad, mis hermanos. Por eso la invitación que hacemos desde aquí, desde Koinonia, desde todos los programas que hacemos en esta estación, ¿verdad? Están llamados a eso precisamente, ¿verdad? A llevar la palabra hasta donde llegue la señal, para que podamos escucharla, hermanos, podamos ser nosotros esos instrumentos que el Señor quiere. Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos, no se vayan. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonia? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Son las 11 de la noche, 29 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 16 grados. Tenemos una humedad del 80%. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Nada te
te llevarás cuando te marches? Cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Pues mis hermanos, les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, desde donde les enviamos un cordial saludo hasta donde llegue nuestra señal, hermanos, en todo el mundo, en todos los idiomas, porque somos bilingües, ¿verdad, Moramay? Y se traduce a varios idiomas según el Espíritu Santo. Hermanos, pues estamos en tjcatólico.com, estamos también, pues tenemos unos teléfonos para que se comuniquen aquí en Tijuana, 664-622-8962, y si están en Estados Unidos, pues márquenos al 866-228-4305. Y por supuesto, las señales de humo que lanza Moramay todas las noches, que sí se ven, ¿verdad? Bueno, ahorita no, porque está nublado, está medio lluvioso aquí en Tijuana y pues no creo que lleguen, pero las demás sí están ahí a la orden. Pues mis hermanos, regresamos al tema. Recuerden que el tema es la liberación. Estamos hablando de cómo el Señor, ¿verdad?, nos está llamando para que nosotros también seamos esos libertadores, al igual que Moisés. Y ya vimos cómo Moisés pues empieza el plan que el Señor hace, ¿verdad?, que ya está trabajando. Moisés es el instrumento, ¿verdad? Es el único que va a estar ahí como el principal instrumento que el Señor usa para que la liberación se dé, mis hermanos. Pero recuerden que la liberación es cuando se lleva a cabo, es grandiosa, es gloriosa, porque no es el faraón el que permite esa liberación del pueblo de Israel, sino nuestro Señor, que ya pues tenía todo planeado, ¿verdad? Entonces, hermano, él hace todo esto de modo que se vaya viendo, ¿verdad?, cómo Moisés es el instrumento, no es el que lleva la batuta, y es el elegido, hermanos, es el elegido por nuestro Señor. Y desde un principio estuvimos viendo que lo va moldeando, lo va preparando, ¿verdad?, para esa gran tarea. Entonces, hermanos, en el momento en que se lleva a cabo la liberación, Dios ya había prevenido a los suyos para esa noche, para la noche salvífica. Nos dice la historia, mis hermanos, que deberían comer un cordero inmaculado, al cual no se habría de romper ninguno de sus huesos, participado por todos. Untarían los dinteles de las puertas con su sangre, es decir, iban a marcar, ¿verdad?, las puertas con la sangre del cordero, que gracias a ella los hebreos serían salvos. Esta primera cena, hermanos, es la primera cena pascual, fíjense, que se realiza en ese momento, y a través de la historia vemos que es la primera cena pascual que se lleva a cabo. Fíjense que también otro dato curioso que leemos aquí en la historia nos dice que los hebreos pidieron prestado oro, plata y vestidos a los egipcios. O sea, ya sabían que se iban a ir, ¿no? O sea, ya sabían que se iban a fugar esa noche. Entonces, antes de irse,
pidieron prestado oro, plata y vestidos para llevárselos en su salida. Esto no era solo un golpe sagaz de los hijos de Jacob. El usurpador quiere dar a entender mucho más, fíjense. La herencia del pueblo elegido se va engrandeciendo con el acopio de los bienes de las naciones. Israel, el pueblo de Israel, que estaba cautivo, hereda la sabiduría egipcia, que sin duda es más valiosa que toda la plata, que todo el oro que habían pedido prestado. Entonces, hermanos, el plan estaba dado, ¿no? Ya estaba todo planeado, ¿no? Esa misma noche, mis hermanos, comenzó una larga travesía que habría de durar 40 años, fíjense, 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Y no sé si ustedes se han preguntado, al igual que yo, ¿por qué tanto, verdad? ¿Cómo es posible que Dios, con todo ese poder que tiene, con todo ese poderío, pues haga durar tanto tiempo una salida, ¿no? Una evacuación, ¿no? Porque 40 años, pues, se dicen fácil, pero pues no son tan poquitos tampoco, ¿verdad? Y es que vamos a ver por qué, mis hermanos. Aquí tenemos la respuesta. Dice, la libertad no se gana en un instante, fíjense. Es un proceso. La Pascua es solo el punto de partida, o sea, la noche que se hace la primera cena pascual. Siempre se está siendo libre. El que cree ser ya libre total y definitivamente corre el peligro de ser esclavo de sí mismo, fíjense. Por eso, la marcha por el desierto dura 40 años. Una generación, toda una generación. Esa es la respuesta, mis hermanos. Si ustedes también se estaban preguntando, igual que yo, ¿por qué 40 años? ¿Por qué tanto? Pues ya nos dice la respuesta, ¿no? Dice que porque el que cree ser ya libre total y definitivamente corre el peligro de ser esclavo de sí mismo. Dice, al mismo tiempo que Israel da sus primeros pasos hacia la tierra prometida, va aprendiendo a ser libre. O sea, habían durado 400 años, fíjense, de cautiverio. Entonces era como prepararlos otra vez, ¿no? Para la libertad. Entonces ya 40 años pues ya es menos que 400, ¿no? Entonces es una especie también de proceso que el Señor quiere que se lleve a cabo para que los hebreos vayan aprendiendo a ser libres. O sea, no salimos y ya soy libre, ¿no? Y empiezo a gritar, soy libre, y al rato otra vez para adentro, ¿no? Entonces, mis hermanos, es al mismo tiempo, dice que nos vamos nosotros enseñando a ser libres, que es un proceso que necesitamos muchas personas, ¿verdad? Entonces, cuando ya entendemos esto, pues sabemos que es necesario. Para Dios, hermanos, el camino más corto entre dos puntos no es la recta, fíjense. Y nosotros, pues todo lo contrario, ¿no? Para nosotros el punto más cercano, pues tendría que ser una recta, ¿no? Para unir dos puntos. Y para nuestro Señor no es lo mismo. Sus caminos no son los nuestros, a pesar de que sus planes parezcan no ser lógicos para la razón humana. Entonces, si vemos a veces que lo más fácil se hace difícil, porque el Señor tiene otros planes, ¿verdad? Y entonces a veces no entendemos, ¿no? No comprendemos el porqué de las cosas, el por qué me pasa esto, el por qué tengo que hacer esto. Si a mi lógica, pues no debe ser así, ¿no? Pero ya vemos que el Señor, sus caminos, dice que no son los nuestros. Entonces, por eso, mis hermanos, la vida y el futuro de Israel consisten en seguir el derrotero que Dios le ha marcado. Avanzar sin detenerse, sin volverse atrás. Y pues ya vemos que en ese lapso, en esos 40 años, pues se suscita un sinnúmero de acontecimientos, de rebelión, ¿verdad? Los hebreos pues se rebelan contra Moisés, y un sinnúmero de acontecimientos que hacen que el propio Moisés se sienta a veces pues derrotado, no comprendido, y se vuelve todo esto en contra, ¿no? Muchas veces. Pero nos dice la palabra de Dios que no temamos,
que estemos firmes porque la salvación está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Esto lo vemos en Éxodo 14, 13, 14. Dice: no teman, estén firmes, verán la salvación que Yahvé nos otorgará en este día. Entonces, mis hermanos, cuando las esperanzas humanas desaparecen, Dios está ahí, mis hermanos. Dios está ahí para reafirmar su voluntad, para cumplir esa promesa que nos ha hecho, ¿verdad? Entonces, cuando todos pensamos que nada tiene solución, creemos que todo está perdido y nos sentimos derrotados, ¿verdad? Muchas veces llegamos incluso a renegar, ¿verdad?, de nuestro Señor. A veces renegamos de nuestra propia existencia porque creemos que todo ya está perdido, mis hermanos. Por eso dice que cuando las esperanzas humanas desaparecen, y está hablando de nuestra humanidad, está hablando de lo que nosotros somos, ¿verdad?, como humanos, y nos damos por vencidos y empezamos a decir cosas, ¿verdad?, y a hacer cosas que no van, ¿verdad?, que no son gratas al Señor. Entonces Dios en ese momento nos reafirma su voluntad salvífica. Y esto, mis hermanos, se ha de repetir tanto en la historia de la salvación. Si ya hemos leído la Biblia, pues sabemos, ¿verdad?, que en muchos libros está casi repitiéndose esta misma historia. Y entonces vemos también que es nuestra propia historia, ¿verdad?, que también se repite en nuestra historia. Eso, hermanos, ahorita lo vamos a ver en el siguiente segmento, cómo nuestra propia historia es precisamente el reflejo, ¿verdad?, de esto que estamos viendo, de esto que estamos leyendo. Y entonces, mis hermanos, lo único que Dios nos pide es esperar en Él, esperar con fe, fíjense. Por eso les pedimos que no se vayan, que se queden para regresar en el siguiente segmento. Ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Alianza de Amor en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor los martes a las 4 de la tarde desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, martes y jueves a las 2 de la tarde. Visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos. Juntos formaremos hombres de fe. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Ya estamos de regreso, mis hermanos. Ya estamos de nuevo en Koinonia Media, aquí en la parroquia, en la cabina de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Tijuana, Baja California. Como saben, pues estamos ahorita un poco frillitos, un clima muy lluvioso, pero aún así, hermanos, les enviamos un caluroso abrazo, un saludo muy caluroso, para que sientan ese amor que les mandamos desde aquí, desde Tijuana, ¿verdad, Moramay? Con todo nuestro cariño. Pues bueno, pues regresamos, hermanos, al tema. Recuerden que el tema es la salvación, la historia de la salvación a través de Moisés, cómo Moisés es el elegido para liberar al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nos quedamos en que lo único que nos mantiene, lo único que nos lleva a realizar ese gran trabajo, como en el caso de Moisés, pues va a ser la fe, mis hermanos. Porque comentábamos que cuando las esperanzas humanas desaparecen, Dios reafirma su voluntad salvífica. Esto, hermanos, se ha de repetir tanto en la historia de la salvación como en nuestra propia historia. En eso nos quedamos en el segmento anterior. Y decíamos, hermanos, que todo lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado leyendo a través de estos programas, pues no es nada más que nuestra propia historia, mis hermanos. Es nuestra vida y nosotros debemos ser pues el fiel reflejo, ¿verdad?, de esto que estamos leyendo, de esto que estamos viendo. Porque el Señor nos está llamando para que nosotros seamos esos libertadores, al igual que Moisés. Fíjense, hermanos, el único que entonces Dios pide es esperar en Él. Fe en lo imposible. Esperar contra toda esperanza, contra todo abandono, sereno, total y humilde. Esta es la fe que siempre precede al milagro, fíjense. Si no hay fe, no hay milagro. ¿Cómo ves, Moramay? ¿O sí? No, pues así mero es, así mero es. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces dice que la fe siempre precede al milagro. Así es. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros invitamos, ¿verdad? O los estamos invitando para que seamos esos instrumentos, pero tenemos que tener esa fe que tuvo Abraham, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos leyendo a Abraham, esa fe que mostró al Señor cuando le pide, ¿verdad?, que sacrifique a Isaac. Esa misma fe, mis hermanos, tenemos que tener nosotros para que no decaigamos, para que podamos llevar a cabo esa gran obra que el Señor nos está pidiendo. Y es que, si se dan cuenta, Moisés era un hombre importante, fue quizás de los hombres más importantes, pero solo era importante porque Dios lo usó, porque Dios quiso, porque Dios le dio el poder. Si ustedes recuerdan, le da un bastón con el que hace los milagros, pero el Señor se lo está dando, mis hermanos. Él nos va a dar a nosotros también todo eso que necesitemos para llevar a cabo su obra. Dios inspira a Moisés a escribir, fíjense, escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Sin él, pues no lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Dios le dio la habilidad de libertar a los hijos de Israel. Recuérdese que Moisés era uno de los hijos de Israel, aunque fue criado por Faraón. Entonces, mis hermanos, también esa era su familia y sus amigos. Esta historia que estamos hablando, que estamos leyendo, pues la encontramos en el libro de Éxodo. Los invitamos, hermanos, de veras, para que lean toda la Biblia inicial, pues ahora sí que empezando por lo primero, ¿no? Por el Génesis, luego el Éxodo, posteriormente todo el
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mis hermanos. Esperemos de veras, esperemos que un día pues podamos ya todos tener o sabernos, ¿verdad?, la Biblia al revés y al derecho. Entonces, hermanos, les pedimos que por algunos momentos ustedes, mis hermanos, piensen en su propia familia, piensen en sus amigos. Quizás ellos también, ¿verdad?, necesiten una liberación, pues de hecho todos tenemos problemas, todos estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos sane, que nos salve, que nos quite, que nos lleve, en fin, ¿verdad?, muchas cosas. Pero sabemos que Dios no quiere, ¿verdad?, que nadie de nosotros se pierda, más que seamos salvos, ¿no? Dice la palabra, que no perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis hermanos. Y por eso nuestro Señor va a trabajar por medio de nosotros. Vamos a hacer esos instrumentos, ¿verdad?, para esa salvación, mis hermanos. Vamos a hacer ese Moisés que necesita nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestra familia, como ya comentábamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es importante que estemos ahora sí que disponibles, que estemos prestos al Espíritu Santo cuando Él nos llame para llevar a cabo ese trabajo, ¿verdad? Esa misión. Entonces, mis hermanos, cuando vemos que Dios siempre está presente, Dios siempre nos va a dar el sustento, lo que necesitemos, entonces vamos a estar seguros, hermanos, de llevar a cabo esa misión que el Señor nos da, nos está pidiendo, ¿verdad? Porque nuestro Señor es luz, hermanos. Él es luz de nuestros pasos, y no es luz de toda la carretera, porque ilumina únicamente el paso del que está caminando para Él, ¿verdad? Para su servicio, para su llamado. Entonces vemos que siempre decimos, ¿verdad?, que a veces algunos de nosotros somos, ¿cómo se dice?, luz del candil de la calle, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos decidimos a seguir al Señor, a llevar a cabo su mensaje, a llevar a cabo su misión, Él siempre nos va a estar iluminando el paso, nos va a estar iluminando el camino. Así como el camino del pueblo de Israel a través del desierto es figura de nuestro peregrinar en la tierra, así también nosotros en nuestra vida, hermanos, tenemos asegurado por Dios tanto el pan de cada día como esa sabiduría que Él nos va a dar, ¿verdad?, para poder guiar a nuestro pueblo, a nuestra familia o a lo que se nos haya encomendado, ¿verdad? Porque ya comentamos que Él siempre va a estar con nosotros. Porque cada problema, mis hermanos, cada problema y circunstancia difícil por la que atravesamos, el Señor va a estar ahí. El Señor nos va a estar dando lo que necesitemos. Fíjense, tal vez donde más evidente se manifiesta el poder de la oración de este amigo de Dios, lo encontramos en la guerra contra los amalecitas. Estamos hablando de Moisés, por supuesto. Entonces, hermano, siempre vamos a tener nosotros esa presencia de nuestro Señor, pero como ya comentamos en el anterior pasaje, pues tenemos que tener fe, ¿verdad? Tenemos que tener toda la fe del mundo y vamos a saber que Él va a estar con nosotros. Entonces, mis hermanos, otro de los características que tenemos que tener, aparte de la fe, es el amor por nuestros hermanos, el amor por lo que vamos a hacer, por lo que hacemos, porque dice el texto que el primer amor que toma la iniciativa es el amor divino, fíjense. Entonces, el amor por nuestro Dios es el que nos va a llevar principalmente a estar en esa disposición, en esa humildad, como decíamos en el pasaje anterior. Dice, porque el amor no consiste en que el hombre ame a Dios, sino en que Él lo amó primero, fíjense. El amor del hombre es una respuesta al amor divino que ha tomado la iniciativa. Entonces, el hombre puede amar con el mismo amor con que Dios lo ama. Nadie puede amar a Dios si antes no ha tenido la experiencia íntima de sentirse profundamente amado por Él. Sin embargo, el punto de partida es dejarse amar por el apasionado
amor de Dios. Fíjense, hermanos, cómo se conjuga la fe y el amor. Si no hay fe y no hay amor, pues no hacemos nada, no somos nada. Entonces, mis hermanos, esa es una de las principales características que debemos tener cada uno de nosotros para poder llevar a cabo esa misión, esa encomienda que el Señor nos está haciendo hoy, hermanos. Ser esos libertadores, ser esos liberadores de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestros amigos y de nosotros mismos, mis hermanos. Porque recuerden que la historia aún no termina. Todavía nos falta por escribir parte de la historia, mis hermanos. Entonces, estamos llamados a estar ahí en ese libro. Pues, hermanos, casi nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. Antes de irnos, quiero despedirme con un saludo que San Pablo les da a los efesios y les dice: que la paz, el amor y la fe vengan de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor, sobre los hermanos, y que la gracia esté con todos aquellos que aman a Cristo Jesús, nuestro Señor, con amor auténtico. Fíjense. Pues muchas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente programa, Alzando la Voz por la Evangelización. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios, en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.